¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver cómo calcular el valor de las cuotas fijas cuando compramos un artículo a corto plazo, a crédito, ¿sí? Y vamos a partir de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un artículo cuyo costo es de $1,200 y que nos piden una entrada de $200 y el resto vamos a pagar en 10 cuotas fijas mensuales. Existen dos métodos para el cálculo de esta cuota. La primera es cuando se acumulan los intereses, o también se le denomina el método lagarto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos estas informaciones. Tenemos el costo, la entrada. Para calcular el saldo, no es más que restar del costo la entrada. ¿Sí? Aquí ya le tenemos lista nuestra fórmula. Ya. Para la tasa de interés, vamos a suponer que es del 10%, es la tasa de interés anual. Si le queremos reducir a la tasa de interés mensual, vamos a dividir esta tasa de interés anual, que está señalada aquí, está en este casillero, dividida para 12. Entonces aquí tengo la tasa de interés mensual que vamos a ir pagando por dicho artículo. Tenemos como información el número de cuotas, ¿sí? Y para calcular el monto, lo vamos a hacer utilizando la fórmula para dicho cálculo. El monto no es más que el capital más los intereses que se van a generar durante estos 10 meses. ¿Sí? Y aquí estaría la fórmula. Sería el capital que está en B3 por una fórmula en la que está multiplicado por 1 más la tasa de interés, que ya sabemos, multiplicada por el número de cuotas. ¿Sí? Aquí ya le tenemos lista la fórmula. Y para calcular la cuota fija del interés, no es más que dividir el monto total que íbamos a pagar dividido para el número de cuotas. Como son dólares, vamos a trabajar y le vamos a programar nuestra respuesta para que tenga dos cifras decimales. Este es el primer método, es el más fácil de calcular, pero cada mes nos van a cobrar la misma cantidad de interés como que no estuviéramos pagando capital. Para ello existe otro método que se denomina sobresaldos deudores. Y lo vamos a construir de la siguiente manera. Sí, vamos a partir del saldo, que ya sabemos cómo lo obteníamos, ¿no es cierto? Del costo menos lo que nos cobraban de la entrada de nuestro artículo y le restamos. La tasa de interés es la misma. La tasa de interés mensual, dividimos la tasa de interés anual para 12. Y vamos a hacerle en 10 cuotas. Ahora, para este método, se supone que el capital, que es el saldo, lo vamos a ir pagando en partes iguales. Entonces, vamos a calcular la parte del capital dividiendo el saldo para el número de cuotas, que ya están en la fórmula. Muy bien, entonces vamos a llenar la siguiente tabla, en la que va a estar el número de cuotas, ¿sí? Vamos a partir de la cuota 1, 2, 3, son 10 cuotas y vamos a ir viendo qué es lo que va pasando. ¿Sí? Le dejamos un espacio para comenzar el trabajo con el primer saldo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la siguiente fila vamos a escribir el saldo del capital desde el inicio. Aquí estamos desde el inicio, cuando ya pagamos la primera cuota. ¿Qué es lo que sucede al pagar la primera cuota? Del saldo anterior se resta los $100 que ya íbamos pagando. ¿Sí? Para el siguiente, lo mismo. ¿Sí? Cada mes le vamos a ir restando
la parte de capital que ya se va a estar pagando. ¿Sí? Hasta el final, donde el saldo al pagar la última cuota va a ser de 0 y pagaríamos los $1000 de esta manera. Muy bien, en la siguiente fila vamos a poner la parte de capital, que no es más que volver a copiar lo que teníamos en esta fila. ¿Sí? Todos van a tener lo mismo. ¿Sí? Le hemos programado de esta manera con fórmula porque nosotros podemos variar algunos datos y al cambiarle a este programa que le hemos inscrito aquí en Excel, se van a ir calculando los datos automáticamente. Muy bien. Ahora, en la siguiente fila vamos a calcular el interés mensual. ¿Cómo calculamos el interés mensual? Para calcular el interés mensual lo vamos a hacer con el saldo, ¿sí? Con el saldo anterior, y va a transcurrir un mes de 30 días dividido para 30, que se simplificaría, y nos quedaría una simple multiplicación de el saldo por la tasa de interés mensual, que sería fija en todos los casos. En todos los casos, ¿sí? Vamos a ir pagando o vamos a ir multiplicando el saldo del mes anterior, ¿sí? Que está en D11 en este caso, por la tasa de interés, que es B5, mensual, que eso va a ser fijo. ¿Sí? La tasa va a ser fija, ¿sí? Y vamos dándonos cuenta que estos números están en una serie aritmética, siguen bajando, lo mismo que el saldo. ¿Cómo calculamos la cuota variable? Para calcular la cuota variable, sumamos la parte de capital que vamos a pagar con los intereses del saldo del mes anterior. ¿Sí? No es más que sumar estas dos filas. Y tenemos la tercera fila. ¿Sí? Para todas se va a repetir la misma fórmula. Ya, muy bien. Ahora, para calcular la cuota fija por este método, vamos a sumar, en resumen, vamos a sacar el promedio de estas cuotas. Para eso necesito la suma. Puedo ir sumando, ¿no? Todas las cuotas desde la primera hasta la última. Y para sacar la cuota fija, no es más que dividir la suma de todas las cuotas para el número de cuotas que íbamos a pagar, que eran 10. Entonces, dividimos esto para 10. Muy bien, ¿qué pasaría o qué pasa si es que nosotros cambiamos las reglas del juego? Como ya está programada en Excel con fórmulas, nosotros podemos ir modificando cualquiera de estos valores y le vamos a ir probando. Supongamos que el costo era de 1200 y me dicen sin entrada. Es decir, nos van a vender con $0 de entrada. ¿Sí? Vemos cómo se modifican al darle un enter los demás datos y aquí tengo cuánto tengo que ir pagando automáticamente. Vamos a suponer que son solamente en 9 cuotas. Entonces simplemente le ponemos 9 cuotas, le damos un enter y se va modificando nuestras fórmulas y los resultados también. ¿Cómo hacemos en el siguiente caso? En el siguiente caso, hacemos lo mismo, ¿sí? Era sin entrada y solamente 9 cuotas. Vemos cómo los datos se van modificando. Pero ahora, ¿sí? Si nos damos cuenta, solo eran 9 cuotas. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarnos en esta columna y le vamos a eliminar.
¿sí? Y tenemos lo siguiente. Si observamos, sea en el primer ejemplo o en este ejemplo, siempre la cuota fija por el segundo método va a ser menor que la primera. De ahí el nombre de método lagarto. ¿Qué pasaría si son más cuotas? Nosotros podemos continuar con las series, ¿sí? Viendo qué fórmulas están aplicadas en cada una de ellas, ¿sí? De dónde salen estas multiplicaciones y como estos van a estar fijos, estos datos, y se van a ir creando las demás cuotas dependiendo de cuántas necesitemos, ¿sí? Eso es todo por el momento y esperamos de que hayamos aprendido cómo se calcula estas cuotas mediante estos dos métodos. Estaremos viendo próximamente otras aplicaciones de este tipo de interés simple.